del pueblo de Israel de querer un rey, porque ellos no se manejaban, ellos eran un gobierno teocrático, donde Dios era el rey. Dios sigue siendo rey, pero el pueblo fue necio, pidió un rey, pero Dios advirtió. ¿Qué nos tiene que decir Sí, Pastor hablando Jorge? de gobiernos opresores, precisamente el pasaje esto que está citando en 1 Samuel capítulo 8, vemos de que el sistema monárquico o el sistema esto de un rey absoluto sobre la nación, que habría de oprimir a los ciudadanos demandando altos impuestos de por sí para poder financiar todo su aparato gubernamental. Nosotros vemos hoy en día este sistema continúa el siglo XXI, pleno siglo XXI, a través de estas visiones políticas socialistas o comunistas. Wow. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, es de que nosotros como ciudadanos peruanos estamos pagando altos impuestos. El impuesto a la renta pasa el 30%, que es el emprendedor tiene que retribuir al gobierno. Aparte de que ya pagamos el 18% del impuesto al consumo. Mira, si sumamos 30 más 18, estamos ya a borde del 50% de impuestos, sin mencionar algunos otros impuestos. O sea que el gobierno está tomando el 50% de impuestos, mientras que si nosotros vamos a la Biblia, vemos de que cuando Jesús dice, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, bueno, Dios está demandando, o Dios demanda de su pueblo un diezmo, el 10%, mientras que el César o el gobierno está demandando mucho más del 10%, o sea, estamos hablando al más del 50%. Entonces, esto es lo que tú lo llamas un sistema opresor. Mientras vemos que en países desarrollados, países que han alcanzado en las últimas 3, 4 décadas, un desarrollo espectacular, y hoy en día el ingreso per cápita por habitante, bueno, son de los más altos del mundo, pues hay muchos ricos en estas naciones. Me refiero específicamente a los tigres asiáticos, y voy a referirme específicamente a Singapur. O hablando también de otro tigre asiático como Hong Kong. Bueno, allí, por ejemplo, el total de impuestos no excede el 14 o el 15%. El total de impuestos que en nuestros países de América Latina, por lo general, o en muchos países de Europa, pasan el 50%. Y eso explica por qué nosotros no podemos alcanzar un desarrollo, una prosperidad y hacer que los ciudadanos puedan enriquecerse en esta nación. Jesús dio una promesa de que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, pero el sistema opresor político nos lo impide. Y como decías, hay sistemas opresores y hay pensamientos, hay ideas opresores que han causado este tipo de esclavitud. Yo leí alguna vez este libro de Luis Pasos, cuando él tituló uno de sus libros, este gran docente y hombre político de México, él tituló uno de sus libros, El profeta del mal. Y me causó curiosidad, yo fui a leer este libro y cuando se refería al profeta del mal se refería a Carlos Marx, por cuanto había traído un sistema opresor que ya lleva más de 200 años, causando no solamente muerte, sino mucha esclavitud, ¿no?, en la mente de las personas, y hace que los países, los gobiernos que toman esta filosofía o esta ideología, no puedan salir realmente hacia su desarrollo. Así que tenemos que ser libres de esto. Jesús nos dice en su evangelio, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Este es el tiempo, creo, de que, gracias a Dios que estás dando a través de tu programa, estas posibilidades de poder dar a conocer al pueblo de Dios, al pueblo cristiano y al pueblo en general, acerca de los principios que nos pueden llevar hacia un desarrollo, no solamente como individuos o como familias, sino también como nación. Necesitamos ser una nación próspera. Necesitamos que Perú llegue a ser una nación como la China hoy en día, que está desarrollándose, pero a través de esas libertades individuales, que es lo que los políticos nuestros que tienen que vigilar y tienen que implementar en nuestra nación. La libertad provoca bienestar y prosperidad. Amén. Amén. Lindo. El punto de vista profético acerca del mismo tema. Indudablemente Dios le confirió autoridad al rey
pero nunca permitió que el rey haga lo que quiera. Wow. Y para poder equiparar ese poder, colocó un profeta, a alguien que iba a hablar de parte de Dios y le iba a dar el lineamiento y la dirección. Por ejemplo, cuando el rey tenía que enfrentar batallas, no salía sin antes consultarle al profeta. Cierto. ¿No es cierto? Porque la guerra trae pobreza, Cierto. la guerra trae muerte. Entonces tenía que consultarle al profeta. Entonces, hoy nosotros nos damos cuenta en los estilos, y bien lo decía el pastor Jorge, hoy ¿por qué? Porque el sistema hace engendrar tiranos. El sistema hace engendrar tiranos. Porque hoy una persona que quisiera hacer un gobierno en la cual produzca verdaderas libertades para que los individuos, porque el Estado no crea riquezas, el que crea riqueza es el individuo. O sea, para que el individuo cree esas riquezas y pueda verdaderamente el Perú ser una nación rica, lo primero que ese hombre con buena intención va a encontrar que las leyes están mal hechas. Y que las leyes son un impedimento y el sistema es un impedimento para traer un cambio acá. ¿No es cierto? Miremos nosotros, por ejemplo, a Israel. Nosotros vamos a cumplir ya en el 2021 el bicentenario. 200 años. Israel creo que tiene 70 años. 70 y tantos, sí. 70 y tantos años, Exacto. ¿no? De reconocido como nación. Mire usted dónde está Israel. Porque desde su formación, me dejo entender, Israel no tiene un ejército para atacar. Israel solo se defiende. Así es. Porque entiende que tiene un principio, amar a Dios y amar a su prójimo. Qué tremendo eso que está diciendo. No, amar a su prójimo. Entonces yo me defiendo del ataque, no provoco un ataque, no te ataco, me defiendo solamente. Entonces hay principios que nosotros tenemos que imitar. ¿Y sabe qué cosa? Hay algo que yo he venido reflexionando. El Estado hoy se divorcia de la iglesia. El Estado hoy cree que la iglesia no es necesaria para un gobierno. Pues los resultados de esta decadencia moral y de esta decadencia gubernamental me está enseñando que hay temas y tópicos que no le corresponden al Estado, sino le corresponden a la iglesia. Por ejemplo, los asuntos de corrupción, los asuntos de moralidad, no le toca al Estado, porque el Estado no tiene autoridad. Yo te cuento yo recuerdo cuando me casé, y esto te lo digo de forma de anécdota, tenía un amigo ahí en el tiempo de casa y me casé aquí en Surco. Y yo conocí un poco su vida, su vida matrimonial y todas las cosas que él hacía. Entonces, pero le tocó a mi amigo casarme. Y cuando él me hace una pregunta, y yo a zona de broma, pero de reflexión, porque él sabe que yo soy cristiano, y me dijo, bueno, ya les he explicado todas las leyes y las normas del matrimonio. ¿Tienen ustedes alguna duda? Y yo le dije, sí, yo tengo una duda. Y mira lo que le dije. ¿Usted le es fiel a su esposa? ¿Y sabes por qué le pregunté, ¿usted es fiel a su esposa? Porque si tú no eres fiel a tu esposa, ¿cómo vas en nombre del Estado, a desearme un bien como matrimonio? Si tú no lo cumples. Eso se puede ver en el Estado. Pero eso no se puede ver en un ministro de Dios. El que no tiene autoridad no puede dar autoridad. Indudablemente. Entonces nosotros vemos el mismo sistema y el mismo pensamiento que tiene el Estado de ese divorcio, ¿no es cierto? Y esa carencia de humildad en reconocer que la iglesia tiene soluciones cruciales para la desgracia moral y la desgracia de corrupción de la sociedad, porque para eso lo llamó y la fundó Dios, para que sea sal y para que sea luz en una nación. Pregunta para ambos. Miren, cierto, o sea, la voz profética ahora como que está apagada del Estado. El Estado la ha apagado. Los políticos la han apagado, se quieren mover independientemente, pero basémonos en la palabra. Miren lo que dice. Y cierto, quiero hacer un fe de ratas, no es Jueces 14, es Samuel 8, efectivamente, como lo estaba diciendo el pastor, lo acabo de corroborar, dice 1 Samuel 8, vamos a leer desde el 5, dice, y dijeron, he aquí, tú has envejecido, le están hablando a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, yo veo que el pueblo, al ver que los hijos de Samuel no andaban en los caminos, en la rectitud de su padre,
buscan un rey. Pero también en el versículo 11 dice, dijo pues, así será el rey que reinará sobre vosotros. Y ahí comienza, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes y miles de jefes y jefes de 50, y pondrá a sí mismo para que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y sus pertenencias y sus pertrechos. Y de sus carros tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor, dice, de vuestras tierras, sistemas opresores, ¿no? De vuestras viñas, de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos, diezmará vuestro grano, vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras, y clamaréis aquel día a causa de Jehová vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, yo veo acá desde un punto de vista neutral, sin irme a lo político, sin irme a lo profético, que ambos tuvieron una falla. Si los hijos de Samuel se hubieran mantenido firmes en el llamado de su padre, de repente este sistema opresor no hubiera prosperado. Claro, le podemos dar una connotación ahí, digamos, profética, en el sentido, tú recordarás que en Deuteronomio 6, Jorge también, una de las cosas que Dios le indicó a su pueblo es, y estas palabras que yo te he enseñado, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Primera cosa. Vamos a contextualizarlo en la realidad de hoy. ¿Qué ha pasado con nuestros padres apostólicos, nuestros padres de repente espirituales? ¿Qué nos enseñaron a nosotros? No te metas en política. Cierto. No te metas en nada, no, solamente la iglesia, Oma, porque lo demás es corrupto todo. Sí. Entonces, no se formó una descendencia espiritual con moral y con valores a que asumiera los grandes desafíos de este tiempo. Por eso que hoy, me dejo entender, encontramos eso. ¿Ok? Encontramos, es como la parábola de la zarza, ¿no es cierto? La vid no quería reinar, ¿no es cierto? El olivo no quería reinar. Entonces, ¿qué mejor? La zarza. La zarza comenzó a reinar. Entonces, vemos eso. Y yo creo que hoy, como tú dices, ¿por qué hoy permitimos un gobierno tirano y opresor y un sistema como eso? Porque estamos callados. Porque como no nos hemos preparado con esta visión que ahora sí Dios está renovando, porque hay muchas personas que hoy están saliendo y se están investigando y están estudiando y se están preparando para asumir un liderazgo de ciudad, de nación. Entonces yo creo que hoy es importante reestructurar, ¿no?, ese pensamiento espiritual. Yo veo que ahora los cristianos no se preparan. O sea, solamente cogen la palabra y no piensan entrar en el mundo. No piensan culturizarse, cultivarse, invertir en ellos. Y el mundo los come con zapatos y todo. ¿Qué punto político tiene, pastor? Sí, eso es muy importante, el punto que estás tocando y que estás tocando el profeta Hermosa. Ahora nosotros estamos de veras preocupados, porque es cierto que hay un liderazgo cristiano hoy en día que siente que su llamado también va para la esfera política, pero ese llamado debe ir acompañado de una capacitación, de una preparación. Así es. Porque el cristiano en la política no debe pensar solamente en ir a legislar sobre la moral. Así es. Ahora, la moral le compete a la iglesia, efectivamente, como le decía el profeta Hermosa. El gobierno no tiene por qué estar metido ahí tratando de legislar cosas o asuntos morales que competen a la iglesia, porque son instituciones diversas en la sociedad y que cada uno cumple un rol específico.
El gobierno cumple un rol para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para garantizar sus derechos individuales, su derecho a la propiedad privada. Así es. Y otros derechos importantes que le corresponden a él. Pero, sin embargo, hoy en día estamos viendo, ¿no?, ese mover de la parte política y dentro de la iglesia cristiana también. Pero yo les animo a que para cumplir un rol eficiente como políticos cristianos que cuentan con los valores y los principios enseñados por sus padres, por sus pastores, es importante capacitarse también en los temas del sistema, un sistema de cómo implementar a través de las políticas públicas, cómo implementar estos conceptos de libertad. Una sociedad libre es lo que queremos, no un sistema opresor como estás mencionando a través de las escrituras, que nos demanda altísimos impuestos, que demanda ¿no?, una veneración del pueblo hacia su gobierno, y cuando debe ser lo contrario. El gobierno está para servir al ciudadano. El ciudadano es primero, no el gobierno. Así es. John Locke hablaba de esto. Es importante que el gobierno sea un gobierno que se limite. Hay que limitar el poder del gobierno. Hoy en día nosotros tenemos vemos que el gobierno está cumpliendo demasiadas funciones, usurpando también funciones, roles que corresponden a la familia, roles que corresponden propiamente a la iglesia o a instituciones como la economía. Es importante que el gobierno, que los nuevos líderes cristianos puedan conocer claramente acerca de cuáles son los roles y las funciones que competen a un Estado. Ya John Locke lo definió hace el siglo XVII, ¿no?, cuando hablaba enseñaba acerca del gobierno limitado. Esto es importante. El gobierno no tiene que ser un gobierno grande, por cuanto deja pobre a sus ciudadanos, porque va a demandar mucho dinero para sí, va a quitar, y de alguna manera va a hacer un robo legal del trabajo de los ciudadanos para poder financiarse, todo su aparato gubernamental. Hoy en día, ahora mirando nomás en nuestro contexto, tenemos más de 2 millones de peruanos que están trabajando o que son empleados del Estado. Cuando, como decía el profeta, el Estado no es el que crea la riqueza. El que crea la riqueza es el individuo. Y hay que darle la oportunidad para que el individuo pueda crear la riqueza en esta nación, pueda ser próspero. Debe haber libertad para que mayor libertad para que puedan engendrar, para que puedan abrir negocios, para que puedan crear riqueza, para que se pueda comerciar los productos vender, se pueda comprar libremente a través de un comercio tanto interno como un comercio externo. Esto es base para que un país sea próspero. Bueno, continuemos pues con esta dinámica de que nos movamos ahora en este tiempo de los cristianos también en la esfera política, pero con capacitación. A través de la escuela de gobierno, permíteme vender esta... Por favor, excelente. Por favor. Permítame vender la escuela de gobierno y políticas públicas. Estamos ofreciendo capacitaciones a líderes cristianos y no cristianos en temas de administración pública, en temas de marketing, inclusive marketing político, liderazgo político y ética, que es algo que siempre hay que estar recordando constantemente, porque como le decía la semana pasada, el índice de la estadística nos habla de la gestión municipal del 2011 a 2014 y nos dice de manera que nos preocupa realmente, el 92% de alcaldes están siendo procesados actualmente, es decir, la corrupción está generalizada en nuestros líderes políticos. Necesitamos nuevos líderes, líderes con temor de Dios, pero líderes con conocimiento también de la función pública y de un sistema, sobre todo, de nueva sociedad libre, tal y cual lo postuló Friedrich Hayek, este gran economista, premio Nobel del siglo pasado. Bueno, apuntemos esa visión, apuntemos pues a alcanzar a nuestra nación con los principios libres, de un gobierno libre que haría posible que nuestro país pueda alcanzar ser un país desarrollado de primer mundo, que es lo que todos nosotros queremos ver. Y queremos que nuestros hijos disfruten de un país así, un país próspero. Así que ofrecemos los cursos de nuestra Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, los ofrecemos mensualmente, están inscribiéndose alumnos, ya sea de manera virtual o de manera presencial, para llevar
a cabo su capacitación, su entrenamiento a través de nuestra escuela. Pastor, disculpe que lo corte, por favor, los horarios, los teléfonos a los oyentes. Vamos a dejar nuestros celulares, WhatsApp, podemos entregártelo, te podemos ofrecer información a través de, nos escribas al WhatsApp, es el 9988-666-47. Eso es un número Movistar, donde podamos brindarte la información a través del WhatsApp, o si no, entrar a nuestro Face que es Escuelas de Gobierno y Políticas Públicas. Así, simplemente, Escuelas de Gobierno y Políticas Públicas, donde usted va a encontrar toda la información de nuestros cursos, diplomados, y que lo harían muy bien realmente aquellos que están mirando la esfera de gobierno como una oportunidad de servir a Dios y de servir al prójimo. Y recuerden, estamos tan cerca, pues a poco más de un año ya estamos celebrando una nueva elección en nuestro país para alcaldes, para gobernadores. Así que te hago un llamado a que te prepares. Este es el tiempo que te prepares. Y prepárate, creo que yo estoy convencido que esta es la mejor escuela de gobierno donde tú puedas prepararte, porque no solamente vas a aprender los principios de la administración pública, sino a cómo poder dirigir un país, una nación, una región, una localidad, bajo la visión de un sistema libre, no bajo la visión de un sistema opresor, que es lo que aquí estamos hablando y estamos condenando de alguna manera. Y yo quiero sumarme también verdaderamente a lo que acaba de decir Jorge. Yo recuerdo ahí, Jorgito, no sé si recordarás, por el año 2009, pues Jorge fue uno de los que me invitó, pues ahí me acuerdo en ese tiempo, sabía que yo tenía un negocio de confecciones y me invitó a recibir unos cursos en ILE, ¿no? El Instituto de Libre Empresa. Así fue donde un poco hablamos de la economía austriaca, de todo ese tipo de economía liberal. Y luego, ya pues Jorge continuó ahí, siempre con la invitación. Él tiene una vocación, una carga realmente para buscar esos líderes que mañana puedan ser grandemente usados por Dios, pues en las esferas políticas, ¿no? Y yo tengo diplomados también en escuela de gobierno, ¿no? Y políticas públicas, a la cual yo podría honestamente recomendar, porque realmente es una escuela bíblica, es una escuela donde se tiene el fundamento que se acomoda muy bien a nuestros principios, porque nos enseñan la política desde la perspectiva de Dios. O sea, el verdadero gobierno viene de Dios. Así que ahí está realmente la garantía como una escuela. Profeta, desde el punto de vista profético, ¿qué piensa usted que tiene que acotar acerca de que el cristiano tiene que estar preparándose continuamente? ¿O usted piensa que no debe ser así? No, indudablemente. Tenemos que prepararnos, porque cuando nosotros entramos a la esfera de la política, nosotros los pastores... No me refiero solamente a la esfera de la política. Estamos viendo de la visión, desde la perspectiva, desde la cosmovisión profética. Ah, perfecto. Perfecto. Indudablemente no. La preparación es una orden que siempre encontramos nosotros, y un ejemplo dado por Dios mismo, porque Dios a todo el que llamó, ¿qué hizo susceptiblemente? No lo dejó en el llamado, lo preparó y lo capacitó. 14 años el apóstol Pablo. Me dijo, Jesucristo mismo tuvo una especie de preparación, años de ausencia, en la cual luego vino una manifestación, ¿no? En un tiempo oportuno de Dios. Y creemos nosotros que la preparación es una exigencia de hoy, porque esta sociedad a nosotros nos está exigiendo una preparación, una capacitación. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a una vida llena de desafíos. Dios no es un Dios en la cual nos mete un ciclo de rutina donde no hay nada bueno. No, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios nos tiene de desafíos en desafíos, de metas sobre metas y de destino sobre destino. Entonces, si nosotros lo aplicamos eso en el aspecto de nuestra nación, en el aspecto de cómo forjarlo en una cultura, sí, y eso estoy totalmente de acuerdo. Me parece que nosotros no estamos un poco sintonizándonos el hecho de que, no sencillamente, mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas que la escuela de gobierno me ayudó mucho
Porque cuando yo recibí esas capacitaciones en el área de la política del gobierno, yo me animé a ser un presidente de junta vecinal. ¿Por qué me animé a ser un presidente de junta vecinal en mi lugar? Pues yo vivía, Jorge lo conoce en mi lugar, vivía en Surco, camino de trocha, no teníamos parque, no teníamos postes para luz, no teníamos nada, era una pequeña isla rústica, una chacrita en medio de Surco, al costado de Sagitario, ¿no es cierto? Y uno tenía, pues yo soy cristiano, ¿por qué no viene el progreso? ¿Por qué no viene? Y me metí de junta vecinal, 2 periodos, 8 años. ¿Pero por qué lo hice? Porque la capacitación y la preparación me quitó el miedo. Wow. Me quitó el miedo y me hizo ver que sí podía yo poder ayudar a mi pueblo, podía yo a mi urbanización, ¿no es cierto? Porque me dio normas, ahí estudiamos normas, ahí entendé la participación, el presupuesto que hay de participación. Yo nunca sabía yo no sabía que existía eso. Gracias a eso fue que se presentó un proyecto. Y ahí está la capacitación. Qué tremendo. Yo creo que todos los cristianos debemos de indagar, prepararnos. Creo que también me matriculo, ¿eh? Chicos, un favor, no sé si podríamos ponchar a todos los que están viendo. Ajá. Esta es la página que está hablando el pastor Jorge. Es en el Facebook. Excelente. De verdad que está tremendo esto. Si usted se quiere matricular para potenciar, dice Escuela de Gobierno y Ciencias y Políticas Públicas. Ajá. De verdad, sería buenísimo que puedas entrar. Ahí estamos viendo los balotarios, estamos viendo las capacitaciones. Y está buenísimo, de verdad, está muy, muy interesante. Hay temas, estoy viendo acá de violencia familiar, hay balotarios desarrollados, libros, buenísimo. Mira, te lo recomiendo. Volvemos después de la pausa comercial con esta edición de lujo de Unción de Libertad con el Rey y el Profeta en el ahora, en la actualidad. Regresamos.
queridos amigos, aquí estamos de vuelta, estamos de regreso con el pastor Jorge Arévalo, con el pastor Walter Hermosa. Estamos viendo el tema de profeta y el rey en el ahora, una visión actual, una visión de actualidad del político, del rey, de la visión de Dios, la visión profética, y terminemos de redondear la idea de liderazgo, ¿no? En la sociedad actual. ¿Qué nos puede decir pastor? Sí, efectivamente necesitamos hoy en día nuevos líderes. Necesitamos que se desarrolle hoy en día ese liderazgo de servicio para la nación. Es decir, nuevas personas que no puedan estar, no puedan tener ideas distorsionadas respecto de la política. Es decir, que miren la política como un instrumento para enriquecerse o para otros intereses. Lo que nosotros tenemos que ver hoy en día es la política como un instrumento para servir a nuestro prójimo. Es importante tener este enfoque. Es importante saber de que como políticos nosotros podemos hacer una excelente gestión de una manera honesta, sin caer en el tema de la corrupción. Es lamentable lo que estamos viendo hoy en día. Hay que entender de que la política no es un espacio para aprovecharnos o sacar provecho personal. Si queremos nosotros ser de alguna manera ricos o millonarios, pues pensemos otras maneras o pensemos de las maneras legales como es que podemos hacer dinero o podemos hacer crecer nuestra riqueza, que puede ser a través de los negocios o de otros emprendimientos, mas no de la política. La política no te va a dar la riqueza. Los sueldos son muy bajos como para pensar de que te puedes volver un millonario a través de la política, a no ser que estés pensando que usar la política para tu provecho personal o tu interés, ¿no?, ilícito de poder enriquecerte. Pues como alguna vez o hace algún tiempo nosotros vimos algunas personalidades al entorno de este gobierno, los cuales claramente a través de una grabación estaban hablando acerca de la mina de oro. No podemos mirar a los municipios o a los sectores de los ministerios como una mina de oro, de la cual nosotros podemos aprovecharnos. Si podemos hacer políticas de la manera más decente, el país lo agradecerá. Y sobre todo, una conciencia limpia, Dios va a respaldar a un hombre y una mujer que quiera hacer política, pero bajo la perspectiva de servicio, de servir a su prójimo y de poder implementar las mejores políticas que puedan proporcionar o producir la libertad que la persona, que el ciudadano requiere para poder ser un emprendedor de éxito. A esto es lo que nosotros estamos abogando. Y gracias por la oportunidad, Pastor Juan, de que nos das para poder hablar con mucha fuerza y con mucha convicción aquí a través de este programa, Unción que Liberta a los Cautivos, poder decir que necesitamos más que todo hoy en día los principios bíblicos de gobierno para poder sacar adelante nuestra nación con hombres y mujeres con carácter, virtuosos, que puedan gobernar de manera bíblica, de manera honesta, de manera pues que puedan usar su puesto político para poder hacer que otras personas y que familias enteras puedan alcanzar su prosperidad y desarrollo a través de las buenas políticas de emprendimiento, de libertad, a que nosotros podemos hacer que ellos puedan alcanzar. Gracias, Pastor Juan. Qué tremendo este tiempo, las palabras del Señor, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que los reyes de la tierra se enseñorean de estas. Así dice la palabra. Los reyes de la tierra se enseñorean de estas. Pero no va a ser así con ustedes. Porque el que quiere ser el mayor de ustedes será el siervo.
Y el que quiere ser primero tiene que ser el servidor. A todos aquellos que nos están viendo, estamos en línea, estoy leyendo justamente lo que ponen. Si tienen alguna pregunta para estos tremendos hombres de Dios, aprovechen, manden sus preguntas por vía del programa, y nosotros las vamos a contestar en línea. De verdad que este es una tremenda ventana de tiempo que Dios está trayendo revelación de parte de la parte del rey, de la parte profética. Profeta Walter, ¿qué tiene que decir con respecto al mismo tema según la visión de profética acerca del servicio en el gobierno? Yo creo que Jorge nos ha graficado muy bien el perfil de lo que debe ser el corazón de un líder político, de una persona que quiera hacer bien las cosas. Yo creo que nosotros tendríamos que mirar cómo formamos ahora esos, porque ese hombre no va a salir del azar. Ese hombre con ese corazón, con esa intención, con ese corazón de servicio, tiene que ser forjado, tiene que ser formado. El problema es que hoy en este tiempo, ¿no es cierto?, la mayoría de políticos que tenemos son agnósticos, ¿no dejo entender? No sé, practican brujería, en fin, o sea, ¿por qué? Porque casualmente el Estado, como bien lo dijo Pastor Jorge, el Estado se viene metiendo, ¿no es cierto?, en cosas que le corresponde a una institución. La familia es una institución. ¿Sabes quién es el responsable de educar a mis hijas? No es el Estado, soy yo. ¿Me dejo entender? Yo, Walter Hermosa, me hago responsable, ¿ya?, de formar a Luana, a Yemina y a Keren como futuras ciudadanas con valores. Amén. Con honestidad, con integridad. Que mañana no pretendan hacerle daño a su prójimo. Yo soy encargado, no el Estado. Pero hoy el Estado viene trayendo políticas educativas, quitando cosas, ¿no es cierto?, tan esenciales, y metiendo cosas que vienen de pensamientos filosóficos, vienen ideas modernas de naciones libertinas, que ellas mismas, muchas veces como España, en fin, como Holanda, como países que vienen bebiendo su misma negligencia, queremos hoy imitar trayendo ese tipo de políticas educacionales, y ahí están las consecuencias. Tenemos políticos que no creen en nadie ahora, menos en Dios. Y indudablemente hoy esos políticos de los cuales nos está hablando Jorge, tienen necesariamente que ser formados con aspectos de valores. ¿Y dónde encontramos los valores ahora? En la iglesia, pues. En la iglesia están los valores. Y esas personas hoy necesitan y tienen que tener un mentor. Entonces, eso es lo que nosotros. Josué no tuvo un mentor. Por eso fue Josué lo que fue. Porque tuvo ¿quién? A un Moisés. Eliseo no tuvo un mentor. ¿No? Hoy, ¿quién es el mentor de Bruce? No quiero mencionar yo cosas. Pero ¿por qué no? Si, ya, no quiero, pero quiero ser un poco más delicado, pero ¿sabes qué cosa? Yo sencillamente, o sea... ¿sabes qué cosa? Yo llevo 18 años bajo el mentorado de un hombre de Dios, un pastor a quien le rindo cuentas. Yo no tengo problemas rendir cuentas, yo las hago. Wow. Me dejo entender. El problema es que cuando no tienes un mentor, ¿a quién le rindes cuentas? Así es. Entonces, hoy estamos llenos de líderes políticos que quieren gobernarnos, pero no quieren rendir cuentas a nadie. Ni siquiera al pueblo le quieren rendir cuentas. Pero entonces, ahí está la gravedad. Perdón que le corte, profeta, ahí también viene algo medio turbio, porque viene un tema es la paternidad, y otro tema es la cobertura. Y yo creo que la cobertura es un negocio. ¿Ya? Yo lo creo así. ¿Ya? Que es una... cuando tú compras una patente
Ya. Cuando tú compras una... se me ha ido la palabra en este momento. Pero sí creo en la paternidad. Pero creo en la paternidad a través del servicio. Porque lo que él está diciendo es tremendo, mire. Mira, Moisés tenía 2 hijos. La Biblia dice que él tenía 2 hijos. Pero los hijos de Moisés no repartieron la tierra prometida. Ellos eran los llamados. Pero quien repartió la tierra prometida fue Josué. Su servidor. El siervo. El que estaba a la puerta del tabernáculo de día y de noche. Él repartió la tierra prometida. No se mencionan los hijos de Moisés en esa repartición. Las palabras de Jesús, quien quiera ser el mayor, eso no es por nacer, por ser el hijo del pastor. No, o sea, el reino no es oligarquía. No es porque yo soy el hijo del pastor. Así no funciona el reino. La madre de Jacobo, de Juan, vino a pedirle que en tu reino se sienten mis hijos, uno a la diestra y otro a tu siniestra. Y eso dijo que eso no está a mí dado, sino al Padre. O sea, es por servicio. Yo creo que la unción más grande del Antiguo Testamento la manejó Elías. Pero el doble de esa unción la tuvo Eliseo. ¿Y quién era Eliseo? El siervo. Efectivamente. Así es. No era su hijo. Así es. Y él cuando dice, dame la doble porción de tu espíritu, no es que estaba queriendo tener más unción. Lo que estaba diciendo Eliseo es, quiero ser tu hijo, porque si usted lee la palabra, dice que al hijo primogénito varón le correspondía el doble. Así es. Él no estaba pidiendo unción, él estaba pidiendo paternidad. Él no estaba pidiendo cobertura, que voy a decir, te voy a dar mi diezmo todos los meses. Es bíblico, pero no es el negocio. Así es, así es. Es paternidad. Entonces, cuando se va Elías, él lo primero que dice es, Padre mío. Cosa difícil has pedido, claro. Eliseo no tenía mujer, no se le conoce hijos. ¿Cómo le iba a dar la paternidad y el doble si él no era su hijo? Cosa difícil has pedido, pero si estás, cuando yo sea quitado, te será hecho, si no, no. ¿Qué quería decir? Que si te mantienes tú en el servicio, si tú te mantienes sirviendo a Dios, tú vas a tener el doble. ¿Quién se quedó con las iglesias del Asia Menor? Timoteo. ¿Qué hacía? Servía a Pablo. Servicio. Así es. Qué tremendo lo que dijo el pastor Jorge. Que no nos podemos enseñorear de las personas, de los sistemas opresores. Se ha perdido la brújula de la palabra de Dios y el significado del servicio, del liderazgo. Qué tremendo tiempo, de verdad. Y yo creo que hemos llegado al final del programa, pero quisiera que antes podamos orar los tres por toda la gente que nos está mirando allí desde el internet, desde el Facebook Live, y aquellos que nos están escuchando por las ondas de la 590 AM. Por favor, oremos. Amén. Dios, te damos gracias, sí, Señor por Jesús, este bendito programa, Sí, en la Señor. cual podemos declarar, Dios, Sí, que Padre. este es el tiempo para Perú, es el tiempo para un nuevo liderazgo. Este es el tiempo, Señor, para poder entender que entrar a la política es entrar, Señor, a un tiempo de servicio a la comunidad.
Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, que no permitas que este próximo año nuevamente tengamos hombres, Señor, o mujeres en cargos públicos, pero que vayan a robar, que vayan, Señor, a ser deshonestos, o que desde ya estén pensando, Señor, a hacerse millonarios a través de puestos gubernamentales. Dios, ayúdanos, Padre, ten misericordia de nuestra nación. Levanta un liderazgo, Señor, que sea un liderazgo con un corazón sano y con un ánimo de poder, Señor, acercar a los ciudadanos el amor tuyo. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús te agradecemos. Oh sí, Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor, por esta palabra poderosa que han traído estos hombres, estos hijos tuyos, Señor, para romper todo esquema mental de esclavitud, toda fortaleza del razonamiento humano que esclaviza, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo precioso, por este tiempo maravilloso que tú desatas aquí para todo aquel que quiera recibir. Gracias por esta casa, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos, Señor, Sembrador TV, Señor. Bendecimos, Señor, las personas que trabajan aquí, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos hijos tuyos que están lanzando, Señor, nuevos retos y están trayendo palabras reveladas, Señor, en el aquí y en el ahora. Amén. Señor, gracias. Sí, Señor. Ayúdanos como siempre lo has hecho. Tú tienes un plan en un tiempo preciso y perfecto para el Perú. Sí, Señor. Y yo sé y percibo en mi corazón que viene para nuestra nación un tiempo contundente de cambios y de renovación en el liderazgo. Muchos no lo aceptarán, muchos se sorprenderán, pero en este nuevo remanente creo que tu espíritu va a estar ahí, Señor. Y Padre, ayúdanos a entender y comprender que tú quieres bendecir nuestra nación a través de un liderazgo que te imite, como tú viviste en la tierra, una vida entregada al servicio y al amor al prójimo. Podamos imitarte en todo acto de servicio, Señor, a nuestra comunidad, podamos recibir tu legado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos. No podrá porque Dios me compró. Cantaré de mañana, tarde y noche a mi Señor. Y aunque te parezca loco como soy, cantaré porque Dios me salvó.
evangélico que alaba a Dios como no es común, lavado por la sangre que Cristo una vez me dio en la cruz y me salvó. Loco, loco, loco por mi Dios, así estoy, enamoradito de su amor. Sí, Señor, loco, loco, loco por mi Dios, así estoy, enamoradito de su amor. Me enamoré de mi Dios, porque Él me encontró, salta mi corazón cuando oigo su voz. A ti cantaré porque lo amo yo, cantaré. Me enamoré de mi Dios, porque Él me encontró, salta mi corazón cuando oigo su voz. Aquí cantaré porque lo amo yo cantaré. Evangélico que alaba a Dios como no es común, lavado por la sangre que Cristo una vez me dio en la cruz y me salvó. Sí, loco, loco, loco por mi Dios.